Muy buenas tardes, estimados pastores, Dios los bendiga. En este día vamos a continuar con el avance de la materia. Ahora vamos a ver acerca de las características del liderazgo dentro de la comunidad, dentro del liderazgo comunitario. Entonces vamos a tomar en consideración el aspecto que como modelo a seguir, modelo cristiano, a Jesús como el verdadero líder. Entonces vamos a iniciar señalando que una de las características del liderazgo cristiano lo vamos a ver en el libro de Timoteo, 1 Timoteo, en el capítulo 3, desde los versos 2 al 7, que dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? De esta forma vamos a iniciar acerca de las características que tiene un liderazgo cristiano. Así como un profesional que requiere abrir un hospital, tal vez necesita ser médico, de la misma forma tiene que un cristiano seguir el modelo de Jesús. Vemos entonces que Jesucristo es el modelo que tenemos, el verdadero líder, que era una persona motivada por una visión. Una de las características de un liderazgo es que esta persona deba ser motivado por una visión. Vemos, por ejemplo, que Jesús tenía la visión de salvar a la humanidad, ¿no? Pese a que tuvo muchos problemas, muchas personas que se oponían a esto, él nunca se desenfocó, inclusive hasta dar la vida por la humanidad. También podemos mencionar que los líderes cristianos deben estar seguros de su identidad, es decir, que esta persona tiene que saber que Dios es su Padre, que él es hijo de Dios y que como hijo de Dios debe estar muy enfocado en su identidad, ¿no? También debe entender, ¿no?, que esta persona, que Dios es su Padre y que él es un hijo, y por lo tanto el Padre siempre se va a complacer con lo que hace el hijo. También podemos decir que el líder debe depender de su Padre. Jesús nunca olvidaba que él tenía un Padre, que él seguía, que él tenía que glorificar a su Padre. En todo lo que hacía siempre él dependía de Dios. Sus obras y sus milagros siempre los derivaba a su Padre, ¿no? Entonces lo mismo debe ocurrir con un líder cristiano, que él debe depender de Dios en todo momento. Para ello Jesús siempre se sacaba bastante tiempo para orar. Él tenía muchas cosas que hacer, tenía bastantes cosas, pero sin embargo él siempre estaba enfocado, siempre tenía un momento de oración, dejaba a todos para hablar con su Padre. Entonces también otra característica es de que un líder da autoridad y responsabilidad. Vemos en muchos libros donde Jesús da la autoridad y responsabilidad a sus discípulos, ¿no? De la misma forma, el liderazgo cristiano debe ser una persona que dé tareas de autoridad y también responsabilidades con ello, ¿no?, dando el ejemplo, obviamente. Otra característica es que el líder cristiano debe rechazar la fama y el reconocimiento. Eso, por ejemplo, Jesús nunca se glorificaba a él, ni tampoco permitía que lo glorifique, ¿no? O sea, él decía que era que toda la gloria se lo refleje a Dios. Jesús ha sido un modelo de humildad pleno, si se puede decir. Él ha sido un modelo de humildad dentro del liderazgo en la iglesia. Sí lo podemos ver en los diferentes libros que están dentro de estos cuadros. También un líder cristiano debe tomar el camino recto, ¿no? El liderazgo de Jesús tomó siempre un camino recto, bien definido. En ningún momento desvió su camino, su mirada. Siempre él andaba en el propósito, en la meta que le había encomendado su Padre. También podemos ver que una persona, un líder cristiano, debe equilibrar el trabajo y el descanso. No puede ser esclavo del trabajo. Tiene que saber, no tiene que ser adicto al trabajo en sí, sino que también debe tomar un momento de descanso, así como Dios lo hizo cuando hizo la creación
del mundo. Luego podemos encontrar, subdividir estas características en tres formas, ¿ya? Primero vamos a ver las características de la vida, en la vida interior de un cristiano. Esto lo vamos a hacer en base al libro de 1 Timoteo, del capítulo 3, del verso 2 al 7. Esto es un tema muy amplio que podríamos generar un gran debate, sin embargo, les sugiero que lean todos estos versos que les estamos señalando para que podamos comprender cómo tienen que ser en la vida interior de una persona, ¿no? Que por ejemplo dicen, ¿no?, ser irreprensible, ser marido de una sola mujer, ser sobrio, hospedador, decoroso, prudente, apto para enseñar, no dado al vino, debe ser amable, debe ser apacible, no avaro. Entonces son varias características que nos enfoca como vida en el interior de un cristiano. Aquí vemos varios versos que contrastan también acerca de la vida en el interior de un líder cristiano. Pero ahora vemos, por ejemplo, que la vida de un cristiano también debe ser en su hogar, no solamente en su interior. Es muy interesante al escuchar esto, que Jesús dice que debe gobernar bien su casa, ¿no? Llama esto una atención muy interesante cuando el apóstol Pablo pide al líder que no sea un buen trabajador, no les pide que sea un buen empresario, un buen estudiante tal vez, sino que les pide que gobierne bien su casa, para que si gobierna bien su casa, entonces va a poder administrar la iglesia. Sería, como decimos, el liderazgo es pura influencia, entonces la influencia va de la mano del ejemplo. Entonces si él no tiene un buen hogar o no gobierna bien su casa y su familia es dispersa, entonces no va a poder tampoco administrar una iglesia que implica también un hogar, ¿no? Una casa en la que no va a poder hacer. Si es que él no sabe gobernar, entonces tampoco va a poder gobernar una iglesia. Ya, esta es una característica, ¿no?, en el hogar, es que sea un buen padre, que sea un buen esposo, que sea un buen hermano, o que estén en sujeción, que estas personas sepan ser obedientes, sean responsables y todo. En ese aspecto habla acerca de las características en la vida, en el hogar. También podemos ver otra característica del cristiano, del líder cristiano, en la iglesia. Es decir, hablamos esto con respecto a que un líder cristiano no puede ser una persona inmadura o un niño espiritual, sino que habla más acerca de la madurez espiritual. Es decir, que tenga una relación firme y sólida con el Señor. No podemos decir que un líder cristiano pueda ser un inmaduro. ¿Por qué? Porque esto puede ser un peligro para las personas. Supongamos que esta persona, este supuesto líder, tiene un problema y ante ese problema se escapa o sale tal vez, o se desanima con facilidad, o el orgullo le ingresa, entonces puede hacer caer toda una organización. Es muy importante que esta persona en la iglesia, el líder cristiano en la iglesia, sea maduro espiritualmente. Ahora también podemos ver acerca del líder cristiano en la calle. Tenemos que ser ejemplo de que tenga buen testimonio, ¿no?, de los de afuera principalmente. ¿Cómo voy a poder ganar un alma, o cómo voy a poder enseñar a una persona si es que yo no tengo buen testimonio? Imagínense que usted está en la calle, o sus vecinos conocen que usted es una persona que bebe tal vez, que es agresivo, que pelea, que es una persona mala. Entonces, si alguna vez esa persona se acerca a la iglesia y lo ve a usted como líder, obviamente él va a decir muchas cosas de usted, va a hablar y va a decir que usted no es una buena persona, que es una mala persona, al contrario, y ese ejemplo lo puede hacer caer a usted, a ese liderazgo. Entonces es muy importante también que usted comprenda este aspecto de que las personas, que el líder cristiano debe tener ciertas características en todo punto de vista, ¿no? Entonces debemos trabajar siempre de la manera en que nosotros podamos identificarnos como Jesús lo hizo, ¿no?, con humildad, con respeto, con todo, con estas características que habíamos señalado, siempre tomando en cuenta acerca de
lo que se ha leído, ¿no?, del libro de Primera Timoteo, en el capítulo 3, versos 2 al 7. Estas características nosotros los podemos leer en muchas partes de la Biblia. Vamos a enfocarnos entonces acerca de la Biblia. Estamos hablando principalmente en el liderazgo cristiano, por lo que nuestro manual y nuestra guía para todo esto va a ser siempre la Biblia. Y el modelo principal, el modelo a seguir, como lo habíamos mencionado, va a ser siempre Jesucristo, nuestro verdadero líder. Que Dios les bendiga. Estas han sido las características del líder cristiano.